La palabra es eficaz y es viva, así como corta para allá, corta para atrás. Espérate, niño. Otro cumpleaños. Yo no entiendo eso. ¿Cómo que la espada corta para allá y corta para acá? Es de doble filo. Porque aunque sea de doble filo, ningún soldado se va a matar con su misma espada. Porque si tú tienes la espada, tú vas a atacar con la espada. O sea, no vas a atacar para allá y luego te la vas a clavar tú. No. Entonces es una mala expresión de la gente. Depende de la interpretación que usted le está dando. No, porque la espada es de dos filos. O sea que Ok. cuando la espada entra, va cortando tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Lo que está hablando ahí es que está cortando del lado espiritual y el lado sentimental. Diferencia, la espada corta como para acá y como corta para allá. Ejemplo vivo, cortó para allá y mire cómo corta para atrás también, mire. Cortó para allá. y mira cómo con el corta gay! para ¡Cuidado atrás. con el gay! Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Leo la palabra y me voy a gozar en ella. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra, la palabra es vida para tu espíritu. Y para darle un poquito de introducción, mientras Esther está resolviendo algunos globos, algunas cosas, me gusta ver ahí trayendo y rompiendo. Hay un rompimiento en esta hora, en este lugar. Hay rompimiento. Hay rompimiento, así que la palabra es eficaz y es viva, así como corta para allá, corta para atrás. Así que lea la palabra diario, hágase uno con ella. Y si usted quiere un profeta genuino, lea esa palabra, que es la palabra, el profeta más genuino, que es ella. Entonces leo la palabra como en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Espérate, niño. Otro cumpleaños. Yo no entiendo eso. ¿Cómo que la espada corta para allá y corta para acá? Es de doble filo. Porque aunque sea de doble filo, ningún soldado se va a matar con su misma espada. Porque si tú tienes la espada, tú vas a atacar con la espada. O sea, no vas a atacar para allá y luego te la vas a clavar tú. Entonces es una mala expresión de la gente. Depende de la interpretación que usted le está dando. No, porque la espada es de dos filos. O sea que Ok. cuando la espada entra, va cortando tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Lo que está hablando ahí es que está cortando del lado espiritual y el lado sentimental. Por eso es que dice parte el alma del espíritu. Está haciendo una división entre lo almático y lo espiritual. Pero vamos a hablar de eso otro día. Recuérdese que una cosa es que usted Porque yo con la espada. Una cosa es que usted clave la Y espada. usted se la va a clavar entonces. No, porque dice, no, corta para es allá de- y corta para acá. No. Corta no, para no, allá, no, corta no, para yo allá. no se estoy refería, con eso. pastores, a algo literal que penetra. Señor, Penetra, ¿qué es lo que para está allá. diciendo? Penetra. Cuando está diciendo penetra, ¿qué es lo que está haciendo? Usted está metiendo algo. Sí. Penetrando. Ujú. Y dice, Corta en la para Reina allá. Valera en la Reina Valera dice, parte el alma y el espíritu. Pero en otra versión dice, parte el alma del espíritu. O sea, está haciendo una división Ok, entre lo niño. almático y lo espiritual. Entre los sentimientos, las emociones. Te va a beber Pero bizcocho, otro día vea. vamos a hablar de eso. No, él va a explicarla. Ahora que yo voy a explicar. Evidencia, la espada corta como para acá y como corta para allá. Ejemplo vivo, cortó para allá y mire cómo corta para atrás también, mire. Cortó para allá y mira cómo cuidado con el corta gay! para ¡Cuidado atrás. con el gay! Ay, Corta para los dos lados. Y seguimos cumpleaños. Seguimos, Eva. Están llegando los regalos para Esther, hombre. Gloria a Dios. La palabra es la palabra celeste, la comunión del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Penetra, niño. Penetra para Penetra. allá y penetra para acá. No, Pastor no, Fabricio, no, cuando no. usted predica la palabra, le habla a la persona, porque la palabra es de doble filo. Oiga, la palabra es de doble No, filo. no, Como no le habla al repi- pueblo, también le habla a usted. No tiene que repetir lo que mucha gente por tradición No, dice. Tiene porque que leer una bien cosa la Biblia. Le estoy es- enseñando. Recuérdese que el derecho. Corta para allá y corta para acá. ¿Qué guerrero penetra la espada de él para allá y después viene y se la mete el mismo? No, ninguno. Eso es imposible. ¿Cuál es? Yo pensaba, Pastor Fabricio, que cuando decía que penetraba, era porque habían unas Recuérdese que el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Suárez. Benito Juárez. Juárez, niño, Su Juárez. interpretación, Pastor Fabricio. Por Yo favor. pensaba que era porque la espada en la antigüedad, había una espada romana que Explícale tenía usted, por dos favor. filos, un filo arriba y un filo abajo. Claro. Entonces cuando se entraba, hacía doblemente el daño. Al lado izquierdo y el lado derecho, porque la Exacto. espada que dos filos va rompiendo lo Exacto. que está del lado derecho y lo que está del lado izquierdo. Exacto. Pero cuando habla de penetrar, ¿qué es lo que está haciendo? Entra. Ajá.
Pero a veces la persona por tradición diciendo, corta para allá como que corta para acá. No, eso es así, eso no es así. Adiós, Pastor Fabricio. Pero eso, para que una carne, para que usted vea. Usted entra No, para allá no, no. y cuando Penetra, jala para penetra. atrás, sigue ¿Qué? cortando. ¿Qué es penetrar? Penetrar, Pastor Fabricio. Cuando usted penetra la espada, escuche. Penetrar es meter. Ok, metió. Óyelo ahí. Escuche Pero como eso. la espada es de dos filos, entonces lo que está diciendo es que está partiendo el lado derecho del lado izquierdo. Pastor Fabricio, escuche Entonces mi está haciendo punto. división. Entonces cuando dice ahí, gracias. Cuando dice ahí, dice, la palabra de Dios es como espada de dos filos, que hace una analogía, como Exacto. espada de dos filos, partiendo el alma del espíritu, la coyuntura y los tuétanos. O sea, lo que está diciendo es que está partiendo el lado emocional del lado espiritual. Porque el hombre tiene dos esferas, lo emocional y lo espiritual. ¿Qué es lo que se conecta con el hombre? Lo que se conecta con el hombre es el espíritu. Pero sí. cuando el espíritu se conecta con el hombre, entonces, ¿qué es lo que es ungido? La carne, Sí. el cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos la reacción de la gloria de Dios cuando somos ungidos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La carne que es ungida cuando se conecta con el espíritu. Sí. Entonces ahí es donde las emociones se sujetan a lo que el espíritu está mandando para hacer la voluntad de Dios. Pero no es que corta para allá y corta para acá. No, así no. Entonces, cuando uno da la palabra no le aplica a uno. Sí, le aplica a uno, No, y pero entonces, no es ¿cuándo que está corta cortando? para acá. Ah, no lo corta usted. Si usted predica allá y le predica, como usted dice, cuando dice predicando. Cuando yo me siento- yo sé, a mí también Dios me está hablando, dicen los predicadores. Quiere decir que también a él lo está cortando, porque es una palabra la que rompe las maldiciones, la que rompe y liberta, la que rompe la sanidad, la que rompe las enfermedades. Pero también Aquí, man. predicando la palabra, nosotros estamos a un nivel emocional muchas veces mayor que el que está escuchando la palabra. Y así como la palabra penetra en ese sistema emocional de acá hay gente que está pasando por algo, santo. también penetra en nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque nuestra carne nos está golpeando. Por eso es que a un soldado le Es enseñan. palabra. Por eso es que a un soldado le enseñan a manejar la espada. Porque como tiene dos filos, puede tender a él a hacerse daño por los dos filos que tiene. Le enseñan a manejar muy bien la espada. Incluso les enseñan a caminar y a correr porque la espada la llevan en la cintura. Y al tener dos filos se pueden dañar el mulo, la parte de la pierna, porque no había en el tiempo antiguo lo que se llama la vaina como lo hay ahora. Entonces, por esa razón es que no se puede aplicar de que corta para allá como corta. No, penetra. Cuando yo la desato, está penetrando esa palabra a alguien. Y está haciendo una división entre lo espiritual y lo almático. Parte el alma y el espíritu. Parte el alma y el espíritu. El alma, sentimientos, emociones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos dejamos conducir por las emociones, no por el espíritu de Dios. Es ahí donde está la falla del hombre. Cuando el hombre se deja dominar, cuando las emociones dominan el alma, afectan al espíritu. Pero cuando el espíritu se conecta, el espíritu del hombre se conecta con el espíritu de Dios, entonces ahí donde el cuerpo es afectado y es ahí donde el cuerpo es sumergido a la unción del Espíritu Santo. Por eso es que un hombre no puede ministrar en un altar almáticamente. ¿Por qué? Porque almáticamente tú puedes hacer daño. La espada. ¿Qué es almáticamente? Cuando yo recibo información y yo tengo información y al estar predicando, como ya tengo información, yo lanzo esa información. No viene de Dios, viene del alma. Porque ya anidé una información. Por esa razón es que hay esa división. La palabra del Señor, que tiene dos filos, parte el alma del espíritu. Se hace la división. Cuando yo subo a un altar a predicar, yo no me dejo guiar por lo almático, sino por lo espiritual. Mi espíritu está recibiendo lo que el Espíritu Santo me está dando. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre en lo que se está predicando. Creo que lo almático, Pastor Fabricio, no es la información que uno lleva adentro, para mí. Lo armático para mí es cuando tú le mueves los sentimientos por algo que una persona está pasando, no información. Por eso es que tú te das cuenta, usted se da cuenta, lo almático, niño. Por ejemplo, ministros, profetas que reciben información, lo guardan en el alma. Yo recibo información. He recibido información y a veces tengo revelaciones de Dios en el momento que estoy predicando. Pero a veces tengo que canalizarla porque tengo que ver si es la información que tengo anidada o si es el Espíritu de Dios que me está ministrando algo para que lo desate ahí. Mira, ahí está la gente diciendo que lo chancea usted, que nosotros no entendemos. Está bien, Pastor Fabricio.
Chanceeme, niño, O va a chanceeme. chancear. Yo estaba diciendo, el pastor Fabricio, yo entendí lo que estaba ¿Y tú hablando entendiste lo que quise decir también? Sí, yo Pues entendí. gracias. Cumpleaños feliz otra vez. Cuando la gente tiene una información, por ejemplo, mira el detalle esto de la espada del espíritu, que es una analogía de la palabra de Dios. Me gusta más este tema que el tema que nosotros... Sí, parece que No, Dios- no vamos a hablar de ese tema. No, parece que No, Dios no, no, quiere- me gusta este tema. Mira lo que es la Parece palabra. Dios- mira- parece que Dios no quiere que hablemos de No, mira lo que es la Vamos a palabra. hablar- Mira lo que es por la el espíritu. Mira lo que es la palabra de Dios que se anida al espíritu, que hace la división entre el espíritu y el alma, y mira lo que es la información que se anida en el alma. Por ejemplo, yo sé de alguna situación que está pasando en la iglesia Ok. y yo estoy en el altar y mi alma me está seduciendo a tirar esa información para hacer pensar que es Dios que me está hablando. Cuando conscientemente yo entiendo de que es una información que yo había anidado. Claro. Tú estás diciendo todo que sí, oíste. Porque Me yo gusta estoy que te con favores. Porque estoy entendiendo lo que el pastor. ¿Por qué siempre le estoy diciendo apóstol? Yo sé que fulanito, por ejemplo, cometió un error. Y yo ya lo sé, lo tengo anidado en mi alma. Y yo subo al altar a administrar. Y en medio de la administración, yo tiro eso que tengo, que esa información que tengo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Me estoy dejando nominar por el alma, porque tengo una información. Claro. Pero que no ha sido una revelación que el Espíritu Santo me ha dado. Claro. Por eso es que la palabra de Dios hace la división entre el alma y el espíritu. Para que todo lo que recibamos sea lo que hablemos. Por eso es que hay cosas que nosotros hay informaciones que nosotros que nosotros estudiamos en nuestro hogar y venimos con esa información. Wow, voy a decir esto porque lo he estudiado. Pero en el momento comenzamos a predicar en el altar, comenzamos a ministrar en el altar, pero la información que traemos se cambia por algo que nosotros mismos hablamos y después decimos, wow, pero yo dije esto, y es porque el Espíritu Santo está canalizando la información que Él quiere que nosotros demos. Se supone que quien debe de subir arriba del altar sea mayormente el espíritu del hombre, no tanto el alma, porque lo que tengo entendido es que el Espíritu de Dios se conecta con el espíritu del hombre y puede transmitir correctamente el mensaje. El espíritu no habla con la carne, el espíritu no habla con el alma, porque en el alma están albergadas las emociones. Creo que el apóstol había hablado concerniente a seres que son dicótomos, y en esa dicotomía prácticamente él hablaba cuando el alma sube al altar versus cuando el espíritu sube al altar. Por eso entonces que los predicadores cambian los mensajes cuando hay una persona que quieren impresionar. Él estaba tratando de explicar. No, lo yo que estoy diciendo que sí, por eso hay predicadores, tú lo has escuchado, que cambian el mensaje cuando Claro, están predicando. hay porque predicadores que cambian el mensaje. En algunas ocasiones el cambio de mensaje se debe a que quien estaba haciendo el mensaje era su alma. No, tú no me estás entendiendo. Explícate bien. No, una cosa que es el Espíritu Santo, una cosa es cuando un predicador, muchas veces, tú lo has escuchado, que tiene más tiempo que yo, que cambia el mensaje porque hay una persona ahí que ellos quieren agradar. Eso lo quiero decir. Eso está mal. Pero yo digo que hay personas que cambian el mensaje. O porque llegan a una iglesia que quieren que lo inviten otra vez, cambian el mensaje. Pero el que Dios le dio, no lo quieren predicar porque no es beneficioso para ellos. Porque si predican el mensaje que Dios le dio, no lo vuelven a invitar. Okay. Eso pasa. Entonces yo estoy diciendo que hay personas que suben al altar, llevan un mensaje divino, pero lo cambian porque hay personas que ellos quieren agradar. Por eso es que la gente tiene que saber leer los ambientes. ¿Qué lee los ambientes? Porque tiene una información. Tú te das cuenta en los ambientes, porque toda palabra que sale de la boca de Dios, de esa vivirá el hombre. ¿Qué es lo que la palabra de Dios vivifica? El espíritu. Es el rúa que la palabra de Dios vivifica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la palabra viene de parte de Dios, entonces el espíritu se despierta. La gente puede venir con el rostro pálido, la gente puede venir con el rostro decaído por causa de procesos o situaciones que está viendo en su vida. Entonces, cuando su espíritu conecta con una palabra que vivifica su alma, entonces la persona despierta y comienza a adorar a Dios. Es lo que pasó con Zorobabel. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y despertó el espíritu de los guerreros para que comenzaran a trabajar en la construcción. ¿Qué es lo que está haciendo? Despertó algo que estaba dormido. ¿Por qué? Por causa de los procesos, la situación que se estaba escuchando. Porque lo que nosotros escuchamos, entonces, o lo que nosotros vivimos, eso hace que el espíritu se duerma. Pero cuando la palabra de Dios viene y penetra, despierta el espíritu. Wow. Porque la palabra vivifica. Mis palabras son espíritu. ¿Y qué dijo el Señor? Y son vida. Entonces vivifica el espíritu. Por eso es que cuando se habla desde el alma, cuando se habla de información que está arraigada al alma, no vivifica, sino que golpea.
Entonces la persona, en vez de cambiar la acción que está haciendo, sigue en la rebeldía, porque lo que hizo fue que no vino de parte de Dios, sino que vino a golpear. Y en el momento que golpeó, entonces la persona lo que alimentó fue la rebeldía. Wow. Pero cuando la palabra viene de parte de Dios, entonces el Espíritu mismo reconoce. Sí. Esto hasta funciona hasta con la misma palabra profética. Cuando tú disciernes que es una palabra profética que viene de parte de Dios, o sea, probablemente la persona va a decir algo, vamos a suponer, es un proceso. No es lo mismo que te diga una persona que tú estás en un proceso cuando esa palabra viene de parte de Dios, porque tú sientes que te está penetrando el alma, tú te sientes diferente, sientes ese calor, hay algo. La carne es tan corruptible que cuando escucha una palabra tan santa como es la palabra del Señor, tan incorruptible, lo corruptible, la carne, pues obviamente no se puede controlar, cambia, es completamente diferente. Entonces, sí se entiende de que hay algo, pasa algo diferente en el ser humano cuando recibe una palabra de parte de Dios. Ahí es donde tú sabes que fue el Espíritu de Dios que estaba hablando a tu espíritu. Por eso es que tienes que saber leer el ambiente. Cuando el ambiente se llena de gloria. Mira, una de las cosas que la gloria llega a un ambiente es cuando la palabra de Dios se está desatando. Amén. La palabra de Dios, la información del Espíritu. Cuando yo desato una información que yo tengo en mi alma, por causa de situaciones que yo veo, o a veces personas que porque tienen alguna riña con alguien, desata algo, o por algo que escuchan, entonces la atmósfera se cae. Sí. Se vuelve pesada. No hay adoración. ¿Por qué? Porque lo que estoy usando es una información que está anidada en mi alma. Pero cuando se desata la información del cielo, que es llamada la revelación del Espíritu, entonces el ambiente se transforma. El espíritu de la persona se conecta y es donde la persona... Yo he visto niños, personas que llegan con la cara desanimada, triste y todo. Y cuando se está desatando la palabra de Dios, entonces la persona despierta y comienza a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu conectó con una promesa de Dios para poder despertar el espíritu, así como lo despertó al de Zorobabel. Amén. Entonces dígame la otra parte también, de esa misma parte. Las personas que vienen alegres, que vienen con ese deseo de escuchar a Dios, de conectarse con el Padre, y posiblemente, como usted dice, lo contrario de eso es que el predicador comienza a predicar de lo almático. De lo que sabe o lo que siente o de la herida que está pasando. Entonces esa persona vino a conectarse con el Padre, vino con un rostro resplandeciente, pero en medio del mensaje su rostro cambia, porque no está recibiendo nada. Si desde arriba del altar se está recibiendo es heridas o una persona defendiendo algo. Eso pasa también. Claro, porque claro. Lo digo, tiene que ver las dos partes. Porque las palabras son espíritu, el espíritu es energía. Aunque predique la palabra y está predicando desde su sentimiento y como un mensaje defensivo a sí mismo, entonces eso pasa que la gente no puede recibir lo que es una bendición y un aliento espiritual, porque el predicador no está predicando la palabra que el Espíritu Santo le está dando, sino la información que lleva adentro. Porque es lo que digo, una persona puede saber la palabra y tener información de lo que es la palabra, pero no quiere decir que el Espíritu Santo está hablando, aunque está hablando de la palabra, porque en la Biblia podemos ver eso. Podemos ver, usted mismo lo predicó, lo dijo en el domingo, yo le iba dicho en otras predicas también, de que es como mencionando el nombre de Jesús. Estamos mencionando el nombre de Jesús, pero a veces no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú estás predicando, mencionando el nombre de Jesús desde la información, no de la intimidad. Entonces, tú el que menciona el nombre de Jesús, como decía, como los hijos de Seba, ¡hey! Muchas personas mencionan el nombre de Jesús, pero no funciona, no hace nada. ¿Por qué? Porque hablando desde lo que escuchó, desde la información, pero no conoce ese nombre. No conoce la intimidad, nunca ha intimado con ellos. Y por eso no trae un resultado. Entonces es lo que digo. Entonces nosotros debemos prepararnos cada día más para poder hablar desde la intimidad con el Padre y que el Padre revele y no desde la información que nosotros conocemos y buscamos.
Por eso le digo, lo que usted está diciendo es lo mismo que yo estoy diciendo. Pero la información, Pastor Fabricio... Porque lo que usted está hablando es la revelación. Ok. La información, dice la información del ser humano, se guarda principalmente en el cerebro, destacando el hipocampo. El hipotálamo. Hipocampo y la corteza cerebral. Esa es la información. Pero el alma es diferente a lo que es esto que está aquí. Esto guarda cosas y esto se conecta con el alma. Y entonces el alma toma, no lo que está guardado en el alma, no, de lo que hay en tu mente, toma el alma y lo desata. Oh. Porque de lo que tú tienes en tu corazón, habla tu boca. De lo que tú tienes en tu mente, habla tu boca. Y muchas veces tenemos información que la confundimos con revelación. Pero el que tiene discernimiento de espíritu no cae en ese strike. Para él, hace así, poniéndolo en una simbología de pelota, es bola. Es bola. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento de espíritu y está conectado con el dueño de esa palabra. Por eso cuando predican la palabra, no todo me llega. No todo mi espíritu me dice, espérate, búscalo en la palabra. Léelo. Y cuando lo leo, no es así. No es así. Entonces es como que tú tienes esto activo. Porque tú conoces la voz del Padre, tú conoces su palabra. Y su palabra no miente y no cambia. Pero eso lo puede discernir una persona que está conectado con el Creador. Y su palabra se es revelada cada día y cada mañana. Estoy en contra tuya. Estoy en contra mía porque la palabra de Dios trae persecución. No, yo lo digo porque tal vez pueda ser en algunas ocasiones que tal vez tú no estás en un nivel del alma donde tú puedas ver eso. Porque, por ejemplo, el Señor dijo, no vas a hacer imagen, no hagan imagen delante de mí, pero luego le dijo al pueblo, miren esa serpiente que está ahí y si ustedes la ven se van a sanar. ¿Cómo es posible que acabas de decir que no pueden hacerse ídolos, no pueden hacerse imagen y luego le dice, o sea, hasta por un becerro condenó al pueblo, un becerro de oro hizo el pueblo y Dios lo condenó porque no tendrás imagen delante de mí? Y luego cambia el tiempo y luego tú ves que luego le dice, haz una serpiente y luego cuando tú hagas esa serpiente, pues entonces la gente se va a sanar. Entonces, ¿cómo es posible que anteriormente eso era algo que no? Y ahora es algo que sí se puede. Eso puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que cuando viene a ver, tú recibes una información de arriba del altar, pero tú no estás, lo veo así, en el nivel de conciencia o en el nivel del alma donde esa palabra te pueda llegar como ese predicador lo dijo. Y entonces no significa a veces que el predicador esté mal. Cuando viene a ver, yo no estoy ahí para poder captar eso. Entonces esa palabra es un desafío para mí, para yo buscar eso cuando viene de parte del Señor. Porque obviamente también tenemos que ser conscientes si hay palabras que son lanzadas que no vienen de parte de Dios. Y cuando se someten por el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar testimonio de que no vienen de Dios. Pero si tú estás en un nivel de alma, una conciencia lo suficientemente alta, probablemente para muchas personas es una palabra errónea, pero luego tú buscas al respecto. Por ejemplo, aquí nosotros a veces decimos cosas que la gente comienza y nos ataca y nos dicen, no, eso no es así, no, eso no lo dice esto, no, eso no lo dice lo otro, la Biblia no habla de eso. Y luego tú te das cuenta que nuestro Antiguo Testamento es prácticamente el Tanaj judío, y si tú no tienes una mentalidad hebrea para poder entenderlo, te vas a perder de los misterios que están escritos ahí. Entonces, prácticamente, uno viene acá con esto y le da la información, la gente dice que no es así, que es erróneo, pero luego se pone a estudiar, se pone a escudriñar, va un pasito más allá y luego descubre que lo que nosotros tanto hablamos acá llega a ser verdad. Entonces también tiene que ver con en qué terreno yo estoy lanzando la palabra que estoy lanzando, porque tal vez la persona no está lista mentalmente para entenderlo. Yo pienso que no hay niveles. Yo pienso que hay un Espíritu Santo que te revela las cosas. Si tú tienes intimidad con el Espíritu Santo, eres el que te va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Por eso que cuando tú lees la palabra, todo el cristiano que lee la palabra, debe leer la palabra en oración. Porque el Padre es el mayor maestro. El Padre, mientras tú vas leyendo la palabra, hay cosas que tú no lo vas a entender porque no estás conectado con el Padre. Pero cuando tú estás conectado con el Padre, tú lees la palabra y tú la entiendes. Y te llegan cosas que el Padre te va dando
que tú dices, wow, pero se me olvidó, yo lo he leído todo el tiempo, pero esta coma nunca la había visto. Porque tu percepción se elevó. Se elevó. No. Claro, hay dimensiones del alma que se van elevando. Sí. Entonces, la percepción que yo tenía cuando yo me convertí no es la misma de la que tengo ahora. Habían cosas que yo decía que no eran de Dios, que ese era el diablo. Pero cuando tú entras a una percepción que la dimensión de tu alma se va elevando, entonces ya tú ves lo que en realidad el Señor quiere enseñar con lo que Él habla a cada ser humano, porque según la percepción que Él tenga, así va a ser la revelación que Él adquiera. Por eso es que el Señor siempre pide que nosotros vayamos de gloria en gloria, o sea, sube tu percepción para poder entender niveles de revelación en tu conciencia, porque hay cosas que tal vez el Señor esté revelando que hoy otros digan que no, que eso no es así. Hay gente que dice, no, eso no lo dice en la Biblia. Y si yo le digo que el Espíritu Santo, los hechos y la revelación del Espíritu no se ha terminado, que hay informaciones que todavía el Espíritu las da. Y la gente dice, no, es que la Biblia dice que no le quiten ni le añadan. Es que nadie le está quitando ni le está añadiendo. ¿Y qué vamos a hacer con los rollos que encontraron, que son data del mismo siglo de la Biblia? Y están diciendo que esos rollos deberían de estar dentro de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? O sea, la gente debe de entender, no estamos diciendo, que estamos desafiando a las personas para los niveles del alma. Y lo que dijo el niño, hay 5 interpretaciones cuando usted lee la palabra. Sí hay 5 niveles. O sea, hay niveles, hay diferente percepción de la palabra. El Zohar enseña que cuando tú comienzas a leer la palabra, las letras son como la ropa. Y esa ropa, al quitarse, al desnudarse esas letras, se revela el Sod, que es el misterio. Hay 5 niveles de interpretación. Hay uno que es literario, hay otro que es lo que tú lees, eso es, hay otro que es simbólico. Y luego, entre el más alto, estoy hablando desde la perspectiva hebrea, hay uno que es el más alto, que es el Sod, que es el misterio, donde desafía a la persona a tener una búsqueda genuina para poder entender cuál es el misterio detrás de esas letras, donde ya tú la lees y la letra te leen a ti, y al hablarte las letras a ti te muestran el misterio. Por eso yo leo Génesis 1:1, y desde que yo tengo uso de razón estoy leyendo Génesis 1:1, pero ya mi cosmovisión concerniente a lo leído cambia. Cuando yo leí Génesis 1:1, yo estaba chiquita, ¿y qué yo pensaba? Animales. ¿Qué yo pensaba? Día 1, día 2, día 3. Lo volví a leer más adulta, veía otras clases de cosas. Hizo Adán, hizo esto, pero ya yo estoy en un nivel donde ya yo lo leo y ya yo conozco misterios que hay escondido ahí. Ya yo sé qué significa cada cosa, y estoy más que segura que cuando yo tenga 40, 50 años, voy a seguir leyendo la misma palabra y yo voy a encontrar algo escondido en ella. La gente porque no sabe, pero hay una rama en el judaísmo que estudia la palabra con números. ¿Por qué? Porque la Biblia, con esas palabras, están hasta intencionalmente puestas. Los judíos, para poder traducir la Biblia del hebreo al griego, contaron las palabras y tenían que dar exacta. Hasta cambiaron algunas palabras simplemente porque cuando contaron, vamos a suponer 1000 palabras en la traducción tenía que haber. Entonces hay un misterio que, de hecho, de eso es lo que se trata la gematría, que es el secreto detrás de las letras. Ellos te leen el versículo bíblico y buscan otro versículo bíblico que le dé el mismo valor numérico y dice, están relacionados por los números, y comienzan y sacan de ahí un misterio completamente nuevo. Lo concuerdan. Sí, lo concuerdan. Entonces, hay niveles y hay niveles. Ahora, si nosotros no podemos entrar a esos niveles, yo leo la palabra de Dios literalmente, ok, está bien, pero porque yo tenga un misterio o un nivel Sod de misterio diferente, no significa que yo estoy erróneo. Significa que yo estoy en otra percepción del alma, yo estoy en otro nivel del alma completamente diferente al tuyo. No significa que yo estoy equivocado ni que tú estás equivocado. Esto simplemente significa busca, entra más, para que tú puedas entonces discernir de qué es lo que se habla. Sí, me río porque dice que el misterio es obedecer los 10 mandamientos. Ay, Dios mío. Imagínense. ¿Y qué hacemos con las 613 preceptos que hay ahí? Entre ellos positivos y negativos. Pero bueno, en realidad,
la gente tiene que entender de que hay percepciones en el alma que tienen que irse elevando para nosotros entender lo que en realidad habita en nuestro entorno, basado a lo que Dios quiere manifestar en este plano a través de la conexión con el reino de Dios. Por ejemplo, nosotros somos seres espirituales que como regalo se nos dio el comer y el beber. Eso es un regalo de Dios. Nuestra alma y nuestro espíritu se ponen contentas cuando comen y beben. Amén. Y eso simplemente es un regalo de Dios. Ellos vienen a conocer esa faceta que no conocían en la realidad, que en realidad existe después que partimos de esta tierra. Por eso es que si nosotros nos damos cuenta, compartiendo desde un punto, hablábamos de la palabra del Señor, que fue el punto principal, niño. Corta para allá y corta para acá. Si usted se da cuenta, esa palabra está hablando de algo que afecta lo interno para que lo manifieste lo externo. Porque primero habla que penetra, parte el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del individuo. Entonces lo que está diciendo es que primeramente la palabra afecta, crea algo, forma algo en la percepción espiritual para poder ver la realidad en lo físico. Esto como don de Dios. Porque simplemente es como regalo de Dios. Por eso nosotros vemos Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, donde habla Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. En esta realidad. Que Dios creó toda esta cosa en esta realidad. ¿Para qué? Para algo muy interesante. Mire. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Para poder ver la revelación del reino de Dios, el corazón del individuo tenía que tener algo que se llamaba eternidad. Claro que sí. La eternidad es lo que hace que el ser humano espiritual perciba la realidad del reino de Dios. Lo que el reino de Dios quiere crear estando aquí en la tierra. Una persona es un agente o es un embajador del reino de Dios, quien crea realidades desde lo invisible hacia lo visible. Mucha gente no entiende eso. Mucha gente no pueden hacer eso. No es que no pueden. No, porque no tienen intimidad. No, es basado en la percepción. Intimidad sí, y percepción. Porque ¿por qué la gente celebra a veces los viajes astrales que hacen los brujos? Cuando un hombre o una mujer puede salir del cuerpo y hacer una actividad a beneficio de una persona en otra nación. Lo podría hacer, usted lo podría hacer, cuando tiene conexión con el Eterno. Eso mismo, porque tiene que tener intimidad. Y tiene que tener fe también. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es su palabra. ¿A dónde queda el reino de Dios? Y su justicia, niño. No, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Quién representa el reino de Dios? Nosotros. Esto es un reino. Ahora mismo aquí se manifiestan designios del reino. Cuando nosotros hablamos simplemente como embajadores, estamos ordenando al reino que se manifieste en algún lugar. Porque esto es un reino. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Los llamó, les dio poder y autoridad y le dijo vayan. Mira lo que dice, vayan. Prediquen el evangelio del reino. Sanen enfermos. Limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Y digan ustedes, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cosas que de lo invisible se van a manifestar en lo visible. ¿Por qué? Porque está el reino. Usted es un embajador del reino. Usted tiene el reino con usted. Porque en usted habita eternidad. Y cuando usted come y bebe, simplemente eso es un regalo, un deleite que Dios le da a su alma como regalo en esta tierra. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no entiende estas cosas. Yo he conocido, dice el sabio Salomón, que no hay para ellos cosa mejor que se alegre y hacer el bien en su vida. Mire las dos cosas por las cuales Dios creó el cuerpo.
para que habitara el espíritu y el alma. Yo he conocido que no hay mayor cosa para ellos que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que esto es don de Dios, que todo hombre coma, beba y se goce del bien de toda su labor. ¿Cómo que come y beba? Que coma y beba y que se goce del bien de toda su labor. ¡Santo! Lo que está diciendo es, tú tienes que saber de que dentro de ti hay un reino, que tu actividad tiene que ser basada en los designios del reino. Que cuando tú trabajas, comes y bebes en esta tierra, simplemente eso es un regalo que Dios te ha dado para que tú hagas en esta tierra. No es el todo del hombre. El todo del hombre es habitar en el reino. El todo del hombre es obedecer los mandamientos. El todo del hombre es tener conexión con el Altísimo. De ahí, el trabajar, comer y beber, eso simplemente es un regalo que Dios le entregó al hombre. Va el niño. Por eso es que cuando el hombre permanece más conectado con lo terrenal, no puede conectar con el reino.